En la presente clase, el tema que les voy a explicar es el referido al derecho real de dominio. Como ya vimos anteriormente, el artículo 1887 del Código Civil y Comercial enumera cuáles son los derechos reales. Entre ellos se menciona el dominio, enumera el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado, la superficie, el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, la hipoteca, la anticresis y la prenda. Ahora bien, de todos ellos vamos a comenzar por explicar y analizar el dominio, que de los derechos reales podemos decir que es el más importante. Pero una primera aclaración. Generalmente usamos como sinónimos los términos dominio y propiedad. Sin embargo, en el campo del derecho tienen significados diferentes. En efecto, el término propiedad tiene un alcance más amplio respecto del dominio, ya que el dominio se ejerce sobre cosas, esto es, recordando, sobre un objeto material susceptible de tener un valor económico. En cambio, la propiedad abarca o es un término mucho más amplio, pues se extiende a todos los bienes, es decir, no solo objetos materiales, sino también abarcando los inmateriales, como por ejemplo los derechos, susceptibles de tener un valor económico. Hecha la aclaración, diferenciando el dominio de la propiedad, entremos ahora a analizar qué entendemos por dominio y qué facultades y características tiene. Pues bien, el Código Civil y Comercial define al dominio, o también llamado dominio perfecto, como el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa dentro de los límites previstos por la ley. Explicando esta definición, podríamos decir que el dominio es el derecho real más extenso, más completo que una persona, dueño, tiene sobre una cosa determinada. Vale decir, el titular o dueño acumula un conjunto de facultades, usar, gozar y disponer sobre una cosa. En otros términos, es el derecho real que mayores facultades reconoce, otorga, confiere sobre una cosa. Partiendo de la definición que les leí del Código Civil y Comercial, vamos a analizar cuáles son las características del dominio. En este gráfico les señalé que es absoluto, que es exclusivo y perpetuo. Entremos a analizar qué significa esto de decir que el dominio es absoluto. Una primera aclaración. Este término no significa que estamos ante un derecho ilimitado. Quizás antes, en el Código de Vélez, sí, el dueño o titular de la cosa podía llegar a destruirla, desnaturalizarla, pero con el correr del tiempo, ese alcance, esa amplitud de facultades se fue limitando. Por ese motivo, podríamos decir que el titular hoy tiene el derecho de poseer la cosa, de disponer o servirse de ella, de usarla, de gozarla, y aquí viene el límite, conforme a un ejercicio regular. Dicho de otras maneras, si tienen que explicar qué entendemos por ejercicio regular, es lo mismo que razonable, es decir, usar, gozar, servirse de la cosa sin perder de vista su destino. Con esa aclaración, el propietario puede realizar infinitos actos sobre las cosas,
a través de los cuales la usa, goza o se sirve de ella. Por ejemplo, si hablamos de un inmueble, puede alquilarlo, puede venderlo, puede donarlo, puede afectar ese inmueble con hipoteca. Si hablamos de un objeto mueble, lo puede prendar. Puede inclusive, llegando a un extremo, renunciar a su derecho o abandonar la cosa simplemente sin transmitirla a otra persona. Pasando al otro o a la otra característica, se dice que el dominio es exclusivo. En términos simples, supone un único dueño sobre la cosa. Dicho de otra manera, dos personas no pueden tener cada una el dominio sobre la totalidad de la cosa. En este sentido, el artículo 1943 del Código Civil y Comercial expresa: el dominio es exclusivo y no puede tener más de un titular. Como derivación, como consecuencia de este carácter exclusivo, es que el dueño tiene la facultad de excluir a terceros, a extraños, del uso y goce o disposición de la cosa. Esta característica se encuentra aclarada en el artículo 1944 del Código Civil y Comercial, que dice así: el dominio es excluyente. El dueño puede excluir a extraños del uso, goce o disposición de la cosa. Y yendo a ejemplos, continúa este artículo: puede remover los objetos puestos en ella, encerrar sus inmuebles con muros, cercos, sujetándose obviamente a normas o leyes locales. En definitiva, la exclusividad del dominio no impide que dos personas tengan en común la misma cosa. Esto ya es otra situación, pero pasan a tener en común por un porcentaje, o mejor dicho, un porcentaje, una parte sobre una misma cosa. En ese caso ya no hablamos del dominio, sino de condominio. Vuelvo a reiterar, exclusividad supone un único dueño sobre la cosa. Dos personas no pueden tener cada una el dominio sobre la totalidad de una misma cosa, pero sí sobre un porcentaje, en cuyo caso pasamos a otro derecho real, el condominio. La otra característica indicada en el cuadro es la perpetuidad, ¿sí? El artículo 1942 del Código Civil y Comercial expresa en este sentido que el dominio es perpetuo, no tiene límite en el tiempo y subsiste con independencia de su ejercicio. Esto es, el dominio no se extingue aunque el dueño no ejerza todas esas facultades que ya les expliqué y les mencioné, ¿sí? Les grafico con un ejemplo. Juan es propietario de un lote. No lo usa, no lo alquila, no lo vende, no lo siembra. Simplemente lo tiene. Aunque pasen 30, 40 años, seguirá siendo dueño de ese inmueble. Puede llegar a perder el dominio, pero, ojo, no por el solo hecho de no ejercer las facultades legales, sino porque se suma otra situación. Viene un tercero que empieza a poseer el inmueble en forma continua, en forma pacífica, y en ese caso, dándose otros requisitos más el plazo que marca la ley, ese tercero puede, a través de un juicio, adquirir el dominio, convertirse en dueño por prescripción adquisitiva, ¿sí? En tal caso, el dominio de Juan no se extingue, aclaro, porque él no ejerció las facultades, sino porque otro, ese tercero,
por el interés que tiene en ese inmueble a través del trabajo continuo, a través de vivir en él, a través de sembrar, cosechar, se puede volver a, mejor dicho, se puede convertir en dueño de esa misma cosa. Este resultado es consecuencia del carácter exclusivo del dominio, que ya vimos. Esto es, no es posible que los dos sean propietarios al mismo tiempo sobre la misma cosa. Por eso se extingue el dominio del primero y nace el dominio en favor del poseedor. En este gráfico les señalo cuáles son las facultades que tiene el dueño sobre la cosa que le pertenece. En este sentido se distinguen, por un lado, la facultad de disponer, tanto material como jurídica, y la facultad de uso y goce. Respecto de la facultad de usar y de gozar, queda comprendido aquí una serie de facultades o derechos. El derecho de usar la cosa, el derecho de obtener o percibir o sacar los frutos que la cosa puede brindar. Podríamos decir que este es el contenido esencial del derecho de dominio, la posibilidad de gozar de la cosa en su sentido más amplio, ya sea para vivienda, para comodidad, o bien para obtener de ella los frutos que producen, sean naturales o civiles, y dentro de los civiles, por ejemplo, cobrar los alquileres si el dueño de un inmueble celebra un contrato de alquiler o locación. En cuanto a la facultad de disponer, tiene dos vertientes, dos facetas. La disposición material, como podría ser todo lo que realiza el dueño de la cosa para conservarla, reparaciones sobre un inmueble o sobre una cosa mueble, pintar una casa, por ejemplo, elevar construcciones, si hablamos de un campo, destinarlo para tal cultivo. Y además, distinto de la disposición material, es la disposición jurídica, que supone no solo la facultad de venderla, sino también de múltiples actos jurídicos, de alquilarla, de regalarla, de afectarla con derechos o con otros derechos reales, como podría ser una hipoteca si hablamos de inmuebles, de prendas si hablamos de cosas muebles. Respecto de la extensión del dominio, nos estamos preguntando qué es lo que abarca el dominio. Y en este sentido tienen que distinguir, según hablemos de inmuebles o de cosas muebles. Respecto de las cosas muebles, la respuesta es sencilla. El dueño de ese objeto lo es de la totalidad de esa cosa. Ahora bien, respecto de los inmuebles, en este caso, el dominio abarca no solo el inmueble considerado en sí mismo, sino también, como principio general, al espacio aéreo que se extiende sobre ese inmueble y abarca también el subsuelo, siempre y cuando sea posible su aprovechamiento y respetando además las limitaciones que establecen otras normas jurídicas. Todas las construcciones, por ejemplo, las plantaciones existentes en un inmueble, pertenecen a su dueño. Y como consecuencia, además, que deriva de este principio, reitero, hablando de los inmuebles, se considera, se presume que las construcciones, siembras o plantaciones las hizo el dueño del inmueble.